Este es el video 18 de la denuncia del 20 de mayo, ampliación de la denuncia de demanda radicado 2024 1042-000-1690 contra el presidente Gustavo Petro y los magistrados que obran contra la menor Sari Sárquez Erazo, tarjeta de identidad 1027-15-2040. Solicitud urgente ubicación de mi hija Sari Sárquez Erazo, la cual la información es omitida por la supuesta defensora de familia Isabel Real del ICBF. ICBF favorece la extorsión en cada actuación de tutela. Pero antes de leer el correo, para ampliar, voy a responder a la doctora magistrada Nubia Ángela Burgos Díaz, que mediante auto del 17 de mayo del 2024 de la tutela 1100-12-21-000-2024-00556-00 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, dice que yo tengo una acción contra el señor juez tercero de familia de ejecución de sentencias. Falso. Dice aceptar el impedimento manifestado por los señores magistrados Lucía Josefina Herrera López, Iván Alfredo Fajardo Bernal y José Antonio Cruz Suárez. Integrada la sala de decisión que resolverá el asunto a los señores magistrados Jaime Humberto Araque González, Carlos Alejo Barrera Arias. La suscrita en calidad de sustanciadora. Lo envía el señor secretario Luis Alberto Restrepo Valencia, el mismo de la tutela fraude que yo encuentro en febrero, de la tutela 2019-00320. Entonces, dice que tengo 3 días para responder. Voy a responder por medio de este video, mandándolo al Consejo de Estado a la doctora Nubia, ¿sí? Primero, doctora, yo no he puesto ninguna tutela, lo que usted está mencionando, contra el juzgado tercero de ejecución de familia. El 04 de marzo yo puse una tutela contra el Hospital San Ignacio, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la policía y la fiscalía por la retención ilegal de mi hija bajo falsedad documental, diciendo que era un caso depresivo agudo, un perfil peligroso de autolesionarse y evasión de la... Eso es falso. Lo único que nosotros hemos recibido todo este año es una persecución por parte del grupo policivo de la Policía Judicial, ¿sí?, para cerrar cada delito que ellos han cometido. Por el nuevo cambio de fiscal, al parecer, necesitan cerrar no sé si con conocimiento de la fiscal. Entonces están buscando, se idearon una nueva forma de violencia policiva que sea menos agresiva que la que nos estaban haciendo con químicos y sacándonos con violencia. Ahora se inventaron el secuestro legalizado por el ICBF. Entonces, esa tutela del 04 de marzo fue dirigida al Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, y el mismo señor magistrado que usted menciona acá, ¿sí?, Jaime Humberto Araque, creo que acá lo voy a responder en el correo que ayer mandé, donde yo explicaba que el señor había dado respuesta con oficio AA 2024-1.502, que reitera que rechazó la tutela el 11 de marzo, la tutela 11-0010-203-00-2024-00-241 por ser allegada después. Eso lo respondió en abril, ¿no? Entonces, yo no he puesto una tutela contra el juzgado tercero de ejecución de familia. La tutela que corre, esas 2 tutelas en marzo fueron desviadas con accionados falsos. Y en abril abro una tutela, el 29 de abril, dirigida solamente a la Secretaría de Casación Penal, con 10 accionados y más o menos unos 20 funcionarios y unos 4 naturales. Entonces hay más de 30 accionados acá. Esta tutela no puede ser cortada en 2, porque lo que se trata es la tortura y la desaparición que han hecho estas 4
accionados que yo inicialmente y jamás los he cambiado, y de lo cual me han abierto unas 8 tutelas los señores secretarios, tanto del Tribunal Superior de Bogotá, como del Consejo de Estado y como la Corte Suprema de Justicia. Me han abierto unas 8 tutelas diferentes con accionados diferentes. Entonces yo le pido muy amablemente, lo voy a escribir también, que por favor la señora Nubia haga nulidad de dicha petición, porque la única tutela que cursa es en la Secretaría de Sala de Casación Penal, y el fraude del Juzgado Tercero de Ejecución de Familia 2011-1150, el Juzgado 16 de Ejecución, donde la señora juez no es su nombre, sino la señora Cetina, que toda la vida ha estado allí, impidió y logró que le perpetraran a mi hija el peor entrampamiento por la Fiscalía, donde la Fiscalía 157 no solamente se omite el fraude, sino que empodera a la Fiscalía 243 para que abra un incumplimiento, cosa de que la tutela 2019-00320 del Tribunal Superior de la Sala de Familia de la doctora Josefina claramente es un fraude total, y sobre eso no se pronuncian nunca sobre los fraudes que han tramitado dentro de sus despachos, sino que me abren nuevas tutelas basándose en las sentencias de fraudes recientes que son simplemente escritas por la policía judicial. Entonces, mi hija está en este momentico secuestrada, yo soy extorsionada porque no puedo actuar, no puedo, y a ustedes les abren y les abren tutelas, pero ustedes no se pronuncian por los fraudes. Yo le dije claramente al señor magistrado Araque, le dije, eso es falso, eso es una falsedad, ese accionado, su tutela es una falsedad, y él no se pronunció al respecto, sino que simplemente negó abrirla. Eso fue el 11 de marzo, perdón, no en abril. El 11 de marzo dijo el 11 de marzo yo escribí y él se pronunció hasta abril de no abrir la tutela. Y por la omisión de no decir que fue una falsedad, es que mi hija está desaparecida y la torturan todos los días con interrogatorios. En cada sentencia lo que han hecho es aprovecharse de ella. Defensores de familia se inventan de la depresión. Todo eso es un invento de su caso. Único, a nadie normal, ¿sí? La sacan de un hospital diciéndole que está loca, que se la van a llevar, ¿sí? Le dan droga y la amenazan de que la van a llevar a otro lugar. La aíslan y la comunican. Una niña no es capaz de tener esa resistencia o una capacidad mental para soportar tal tortura, ¿sí? Lo único que están haciendo son aprovechándose de ella. Entonces yo no acepto bajo ningún aspecto nada de lo que aparezca en un restablecimiento de derechos, porque es un acto violento contra su salud mental, el tenerla obligatoriamente aislada, incomunicada y drogada para sacarle una información con base en amenazas. Eso se llama tortura, y por ser una tortura no es prueba de nada. Adicional a eso, cada sentencia de tutela está basada sobre un fraude que ya venía de atrás. Entonces yo le pido en este momento, voy a leer la ampliación de la Cámara de Representantes. Yo le pido a la Cámara de Representantes que me escuche lo que me han hecho en todo el recorrido de estas tutelas los magistrados con o sin conocimiento de lo que yo estoy denunciando, porque para mí es completamente indiferente que sea el secretario o el magistrado. El responsable es el magistrado, así que yo no voy a denunciar secretario, yo denuncio magistrados que, teniendo conocimiento de la entrega de pruebas, del material probatorio, aún así pasaron por encima mío porque nos vieron poquita cosa, porque creyeron que yo no me podía defender, ¿sí? Y porque creyeron que ahora bajo extorsión del Estado yo voy a rendirle cuentas
de que, ay no, es que no, a mí ningún fraude. Claro que fue un fraude, y es un fraude procesal sistemático en un concierto para delinquir que viene de atrás, premeditado por la fiscalía, que nos entrampa como caso psiquiátrico, y que este gobierno en este momento, el gobierno del doctor Gustavo Petro, permite que mi hija sea secuestrada y torturada bajo argumentos de falsedad y además discriminada con una enfermedad mental que no existe ni tampoco existe en mí. ¿Sí? Yo no acepto nada del ICBF por ser una institución completamente corrupta, ¿sí? Contra los niños, contra mi hija, por decir mentiras y por tratar de mantenerla. Quién sabe cuánto han pagado por tenerla secuestrada, ¿sí? La señora María Carolina Castillo, de la firma de Castillo, de la abogada del fraude procesal del juzgado 03 de ejecución de familia. Entonces yo no acepto que mi tema sea tratado por tutelas que yo no puse. Yo puse una tutela integral y no, le pido por favor, no me la desvíen, no me la toquen. Pido nulidad de todas esas 8 tutelas, donde el video 2 demuestra, ¿sí?, qué es lo que yo estoy pidiendo en la tutela de tortura y quiénes son los accionados y por qué tienen que responder. Entonces, por favor, no me abran, yo ya les dije, la tutela del Tribunal de Sala de Familia, la del 2019 es completamente falsa. O sea, yo le pedí al señor secretario que la mandara a la Fiscalía 157 por ser física. No dieron respuesta. O sea, cuando yo pido una prueba o cuando yo allego una prueba, inmediatamente me niegan todo, ¿sí? Entonces, por eso es que en este momento yo estoy denunciando, porque es el Estado colombiano, el entrampamiento ya pasó de la Fiscalía, ya pasó acá al Estado colombiano. Y a mi hija no la van a desaparecer, a mí no me van a extorsionar. Y el juzgado 03 de ejecución de familia hizo un fraude procesal y todos se basan en ese fraude procesal, y los magistrados que acepten el fraude procesal los estoy denunciando aquí en la Cámara de Representantes. Si el magistrado se pronuncia que sí, que es un fraude o que hace nulidad porque encontró, pero no se pronuncia, ninguno se pronuncia, sino que me abren más y más tutelas a sabiendas de que mi hija está en completa indefensión y yo carezco de recursos, ¿sí? Y se burlan de nosotras. ¿Quién abre en 3 meses 8 tutelas y le parece normal lo que nos están haciendo? ¿Quién hace eso? Eso lo hacen unos funcionarios que tienen permiso del gobierno para hacerlo y pasar por encima de nosotras. Entonces, por favor, no lo hagan. Voy a leer el correo. Enviado a la Secretaría General del Consejo de Estado, al CIDH Denuncias, a la Presidencia del Consejo de Estado, a la Secretaría de la Corte Constitucional, a la Secretaría de Sala Penal, a la Secretaría de Sala de Familia de los Tribunales Superiores de Bogotá, a los despachos 01, 02, el 05 siempre me rebota, el 06, el 15, el 20, el 27 y el 01. A la Comisión de Acusaciones de la Cámara, a Parra, Procuraduría, F. González, Procuraduría, J. Osorio, C. Procuraduría, J. Otero, Procuraduría, la señora Isabel, Defensora Isabel Real, ICBF, Sandra Franco, ICBF, Notitutela, Corte Suprema. Faltó el señor Luis Hernández del ICBF, Presidencia del Consejo de Estado, Leonor Merchant, seccional de Bogotá, Fiscalía, está Luis Hernández Iglesias, la sección tercera del Consejo de Estado, Juzgado 01 Penal del Circuito Especializado, Jesús Bobadilla de la JEP, ¿sí? A los doctores Diego Corredor y William Barrera, Derechos Humanos de la Fiscalía, Corte IDH, Denuncias CIDH, a DIPRO, APIAT, Policía, Procesos JEP.
Honorable Cámara de Representantes, Comisión de Investigación y Acusaciones, señor secretario Jairo Fabián Corzo Ordóñez, Derechos Humanos, señora Amanda Arce. Pongo en conocimiento a todos los magistrados aunados a la presente denuncia ante la Cámara de Representantes. Referencia. Ampliación de denuncia contra el presidente Gustavo Petro en presunta omisión de trata de menores y de la desaparición de la menor Sari Sarquejerazo, agregando magistrados del Consejo de Estado, Tribunal Superior de Bogotá y Corte Suprema de Justicia. Se adjuntaron el correo con todos los links de videos y foto de la respuesta de la Cámara de Representantes. Pronto este correo subido como video 8, que es el que estoy haciendo. Es decir, queda subido hoy 21 de mayo. Solicito urgente respuesta de la señora Isabel Real. Diga, ¿dónde está mi hija Sari Sarquejerazo? La cual omite dar respuesta desde el 28 de febrero del ICBF y ella desde el 27 de marzo. Yo, Jenny Alexandra Erazo Muñoz, con cédula 66978-184 de Cali, en representación de mi hija Sari Sarquejerazo, con tarjeta de identidad 1027-15-2040, amplío la denuncia radicada el 9 de mayo a las 15:35 de la tarde al correo comisiónacusaciones@cámara.gov.co. Al no ser recibida, se deja copia del correo con los 6 folios de denuncias del 10 de mayo del 2024 a las 15:13, el cual quedó radicado como 2024-1042-000-1690. A la fecha no se tramita la denuncia, sino que el mismo correo acusaciones@cámara.gov.co da respuesta el 16 de mayo a las 11:17 am. La señora Clara Inés Tovar Quiroga, asistente administrativa de la Comisión de Investigación y Acusación, dice: no recibe denuncias que no tengan que ver con aforados constitucionales, ya que la decisión de los jueces es independiente. Entonces no entiendo qué denuncia le entregaron a la señora Clara Inés Tovar, porque claramente es una descripción de los hechos contra el presidente Gustavo Petro. Acción sistemática, ¿sí?, de correspondencia, de desviar todo, y es por eso que a mí me tocó hacer estos videos, porque no es posible que ni por vía virtual lleguen PDFs, ni que presencialmente por correspondencia lleguen la información. Simplemente yo voy a algún sitio y ellos hacen todo lo posible por borrar todas mis pruebas y pasan algo ajustado a sus intereses. Siempre están, lo que ellos están haciendo, lo que está haciendo este grupo de investigadores de policía judicial que está justiciando a mi hija, la pretende matar dentro de la sede del ICBF de manera escondida. Lo que ellos están haciendo es usando la acción de defender a mi hija para atacarla y cometerle más fraudes y más violencia, y todo permitido bajo el gobierno de Gustavo Petro. Al parecer nuevamente sufrimos mi hija Sari Sarquejerazo y yo el bloqueo normalizado de acceso a la justicia. Claramente se radicó la denuncia contra el presidente Petro y solo se pasarán pruebas personalmente al probar: 1. Es imposible acceder a despachos sin pérdida de denuncias y pruebas. 2. Es imposible el acceso a la justicia virtual. Por ello utilizo el correo presente como denuncia, sin llevar PDF adjunto. Subo el mismo contenido de ese correo denuncia como video 18 en YouTube. Agrego la denuncia del 9 de mayo con su video respectivo. Está en YouTube, que es /D mayúscula F mayúscula M X S minúscula A L mayúscula X minúscula guión P U mayúscula signo de interrogación S I minúscula igual F mayúscula Z minúscula B mayúscula C minúscula M mayúscula S W H R minúscula U mayúscula O minúscula D mayúscula P W K minúscula T mayúscula.
Pongo de manifiesto que el presidente Gustavo Petro, en cabeza del gobierno Colombia Humana, es quien impide el avance de los procesos judiciales que adelanto a favor de mi hija Sari Sarque Erazo con tarjeta 1027152040 dentro de instituciones como Fiscalía General de la Nación, Tribunal Superior de Bogotá, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia. Al parecer van aunados los magistrados que participan dentro del entrampamiento de la Fiscalía, manifestando en cada documento: mi hija Sari Sarque no fue secuestrada ni desaparecida, sino se encuentra en custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, siendo una temeridad insostenible, ya que mientras yo soy extorsionada para no permitir el avance judicial, la secuestran, aíslan y desaparecen diciéndome que saldrá tonta o en coma, recibiendo cada institución la orden de no dar respuestas, ayuda, ni siquiera atenderme. La Fiscalía General de la Nación no permite el ingreso dentro del búnker, en las instalaciones de derechos humanos. Para poder lograr lo anterior, justifican que sufro de psicosis compartida con mi hija y a los parecer los secuestradores han logrado, entre comillas, un rescate. Teniendo la base que se puso en total conocimiento del mismo doctor Gustavo Petro y doctor Iván Cepeda desde el año 2021, muy anterior a ser presidente, todas las acciones de violencia judicial e institucional de la suplantación en el orden judicial administrativo dentro de cada denuncia tutela radicadas a favor de mi hija Sari Sarque Erazo. ¿Sí? La única respuesta fue la interceptación de equipos celulares, el bloqueo del acceso a la justicia, no responder ningún expediente y el allanamiento ilegal dentro de cada vivienda, así como múltiples desplazamientos, entrampamiento de menoscabar la vida de una menor de edad cargado del Estado colombiano. En realidad lo que hacen es la protección de un grupo policivo, trata de menores denunciado dentro de la Fiscalía. El gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro hizo caso omiso, lo cual promovió que sus funcionarios de su gobierno favorecieran las acciones de violencia, posicionando como cierto el caso psiquiátrico de la Fiscalía, ¿sí?, poniendo en total riesgo la vida de mi hija Sari Sarque Erazo al ser secuestrada por los victimarios, llamando el falso restablecimiento de derechos al que hoy mi hija permanece en total indefensión por mantenerla secuestrada bajo protección de trata de menores. Claramente a eso, la desaparición se da en el orden del montaje de la Fiscalía General de la Nación de ser positivas psiquiátricas. Es un disfraz estatal construido premeditadamente para llevar a cabo el tal restablecimiento del ICBF, el cual no solo instrumentaliza la legalización de años de abusos, fraudes y robos, sino que faculta a la Fiscalía victimaria del abuso sexual y trata de menores contra mi hija Sari Sarque Erazo crear un escenario para acabar con la vida de ella. Buscan que se suicide, darle droga psiquiátrica y el invento de que es psicótica, caso depresivo agudo y dejarla en coma. Esta es la hora desde el 15 de marzo, al encontrarla drogada, la cual es desaparecida por el ICBF, niega a decir dónde está, ¿sí? Y además se le suma que es utilizada para grabar más material pornográfico o de tortura, como lo vengo denunciando el defensor desde el 15 de marzo, Luis Hernando Iglesias. Dice que fue entregado, lo cual el señor J. Otero de Procuraduría lo niega, dice que él continúa y el 27 de marzo hasta el 27 de marzo no tenía defensor. Entonces entre el 15 y el 27, ¿qué hicieron con mi hija? Cada sentencia de tutela es facultada, los facultan para torturarnos más a mi hija y a mí para impedir el avance judicial, manteniendo el grado de fraude y de tortura de una niña, de una menor de edad, ¿sí?, bajo una protección de un Estado que declara ser defensor de los derechos de los niños, donde todos los días yo veo publicidad completamente falsa, ¿sí?, de decir que protegen a los niños que están en contra, cuando yo estoy denunciando un grupo trata de menores dentro de unas sedes del ICBF y me niegan porque es que yo soy psicótica. No, me niegan es porque ellos, la policía judicial, es el grupo de trata de menores que yo le vengo haciendo seguimiento a ellos desde que mi hija tiene 5 años, ¿sí? Y resultaron que eran policías en el 2014 y en el 2018 resultaron que era policía judicial, y así voy escalando en el conocimiento del grupo de quién es. Y por eso es que yo me vuelvo desde el 2019
completamente peligrosa, y por eso es que ese grupo se alía con la señora María Carolina Castillo del fraude del juzgado 03 de ejecución de familia. Se alían con él y hacen semejante desproporción de fraude, ¿sí? Simplemente para sacarnos de la casa y para poder lograr la venta de mi hija, porque al nos dejan sin casa, nos dejan sin colegio, ya andamos sin rumbo, nos han robado durante 16 desplazamientos. ¿Quién aguanta 16 robos dentro de las casas? ¿Quién aguanta que no te dejen trabajar 10 años? ¿Quién aguanta que no te dejen estudiar? ¿Y qué niño va a aguantar la presión de que lo internen y le den droga y le impidan ser una niña libre, con salud, que le impidan ser una persona tratada con respeto por este país, completamente irrespetada, completamente burlada, completamente discriminada, denigrada, por haber puesto una denuncia de abuso sexual y por haber puesto una denuncia de trata de menores? Y entonces llega el gobierno del señor Gustavo Petro con todas sus mentiras, ¿sí?, de proteger a los niños, que va a traer a los niños de Gaza cuando no puede proteger los niños de este país. Y cuando les estoy denunciando un grupo de trata de menores y no les interesa, y los niñitos continúan allá tomándoles fotos, videos y drogándolos y torturándolos. Esto es la peor tortura que le han podido hacer a una mamá y a un hijo completamente sanos. Y esto no va a pasar, esto no va a ser un restablecimiento de derechos, porque yo se los voy a garantizar que no va a ser un restablecimiento de derechos. Esto va a ser un secuestro extorsivo que comete Colombia contra una menor de edad, sin ningún motivo. Además, todas esas 8 tutelas desesperados, ¿sí?, por limpiarle los delitos a todo el mundo. No, señor, ahora no vamos a mirar delito por delito. Yo tengo todas las pruebas de todo. Entonces yo pido nulidad, y si no hacen la nulidad y me sacan ni liberar a mi hija, pido que me hagan un juicio con todos los magistrados y yo me enfrente con todos, porque yo tengo las pruebas y puedo probar que todo lo que ustedes están diciendo es mentira. Yo no voy a dejar que maten a mi hija, no voy a permitir que la tengan encerrada hasta que la dejen tonta o digan que se suicidó. No lo voy a permitir. Cada institución tiene la orden de no dar respuestas, ni siquiera atenderme. La fiscalía no permite. Bueno, esto ya lo leí. Legalizar el secuestro extorsivo para liberar al grupo judicial y los funcionarios de instituciones los cuales suplantaron dentro del acceso a despachos, siendo las secretarías de las instituciones, ¿sí?, nombradas dentro de la tutela del 29 de abril. La única tutela que yo puse, 110010-204, 0002024, 00913-00 de la Secretaría de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, los accionados que se los hayan cambiado y que le hayan dejado solamente uno y le pusieron otros. Señor magistrado Diego, no es mi culpa. Yo pasé una tutela clarísima, ¿sí? Y yo no acepto otra cosa, yo no acepto 8 tutelas. O sea, ¿desde cuándo me están haciendo lo mismo que la fiscalía? Eso es prueba que es la policía judicial la que está haciendo esto, y la fiscalía. Porque por cada denuncia que yo pongo, ellos abren 2 denuncias falsas. Entonces ahora por cada tutela que yo pongo, abren 2 tutelas falsas. O sea, es que me sigan negando toda esta acción subversiva de la fiscalía. No, lo único que van a conseguir, ¿sí? Lo único que van a conseguir es que empeoren toda la situación de nosotras y yo sea más capaz de llegar más lejos con todas mis denuncias, porque no voy a permitir más violencia contra Sarit. No lo voy a permitir. Que nos digan mentirosas, que nos digan locas, ladronas, estafadoras, lesbianas, o sea, no lo voy a permitir. El Estado es el mafioso, el ladrón, el corrupto, no nosotras. Que hay una gran diferencia.
La denuncia se eleva como delito de omisión del Código Penal 441, que dice: el que teniendo conocimiento de la comisión de un delito de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotróficas, terrorismo, financiación del terrorismo, administración de recursos relacionados con actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contempladas en el título 2 y en el capítulo 4, el título 4 de este libro, Código Penal, en este último caso, cuando el sujeto pasivo sea una menor, omitiere sin justa causa informar de ello en forma inmediata a la autoridad, incurrirá de prisión de 3 a 8 años. Yo les pido no informar a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia. El magistrado que está escuchando esto y que los voy a nombrar acá, inmediatamente informen al doctor Diego Eugenio Corredor Beltrán de los actos irregulares dentro de las tutelas o de sus despachos. No solo omiten pronunciarse al respecto, sino que temerariamente continúan pasando por encima de mis denuncias, pretendiendo recrear el montaje de restablecimiento de derechos, omitiendo años de denuncias de que todas mis tutelas, desde el año 2017-2018, porque como me la robaron, denuncias irradicadas fueron falseadas para cometer infanticidio al amenizar ese arquerazo. Nuevamente, no he puesto ninguna tutela. El 2015, la primera que yo puse fue el 2017-2018. Al parecer son los magistrados los que se suman a omitir las acciones punibles en una acción conjunta de legalizar entre Fiscalía y Gobierno los años de ultrajes cometidos por la Fiscalía. Es decir, aquí hay un concierto para delinquir. Yo denuncio lo que yo veo. Al usar cada sentencia de tutela, donde van borrando las acciones de delitos de los accionados, facultan a los victimarios para legalizar el abuso contra mi hija, siendo completamente ultrajada a todos sus derechos. Usan las sentencias anteriores de fraudes como base para legalizar más fraudes. Por favor, escucha el video 6. Ahí está la impugnación contra el Consejo de Estado de la tutela 2023-049-67, que es la tutela reina de falsedad, ¿sí? Escuchen la impugnación. ¿Por qué se convierte un fraude procesal sistemático en una tortura a una menor de edad? ¿Por qué? ¿Cómo lo convirtieron con base en las sentencias de las tutelas y de todas las omisiones de la Fiscalía? La única respuesta que da Fiscalía es que ella protege el grupo policivo trata de menores, porque yo estoy en restablecimiento de derechos, ¿sí? Sostenido por vías de hecho bajo violencia policiva, bajo falsedad documental y desaparición y extorsión. Entonces, si la Fiscalía dice que eso es un restablecimiento de derechos, yo no voy a volver a la Fiscalía, jamás. No reconocen que las tutelas son completamente ajustadas a serles incoherentes, cambian accionados y por ninguna parte mencionan el secuestro y la desaparición. Las denuncias del año 2024 todas fueron omitidas, abren otras tipificándolas como prevaricato. ¿Por qué prevaricato? Porque yo puse el 8 de febrero un prevaricato justo contra el Juzgado 24 Penal Municipal de Conocimiento por precluir la denuncia de Fiscalía 243-2019-46981. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo se puso la del fraude procesal del juzgado 03 y esto es un prevaricato. Entonces, todas las denuncias que yo pongo desde marzo por la desaparición de mi hija y el secuestro, comienzan ellos a abrir prevaricato y todas las mandan a la unidad de fe pública, ¿sí? No es prevaricato, es secuestro extorsivo, es ocultamiento de material probatorio, retención ilegal bajo falsedad documental, desaparición. Entonces, Fiscalía 54 no es prevaricato, Fiscalía 521 no es prevaricato, Fiscalía 186, el prevaricato se le denunció desde el 2021 y usaron falsamente. Usted no era la fiscal, la señora María Sarmiento fue suplantada. Entonces, a mí todos los fiscales que me ha dado la Fiscalía son falsos. Al
Al parecer, los señores magistrados actúan en consonancia con el gobierno y guardan silencio. Permiten que la fiscalía actúe tal como lo ha venido a lo largo de estos años. Les puse en conocimiento a cada magistrado que aparece dentro de las actuaciones a favor de mi hija, las cuales fueron desestimadas por ellos, en su momento, de que todo lo tramitado por ellos dentro de despachos es falso. Es decir, cuando yo los agrego a todos los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, ¿por qué? Porque me estaban impidiendo los secretarios de la Sala Penal y de la Sala de Familia dar conocimiento de las pruebas aportadas. Por eso yo puse en conocimiento lo que había logrado las tutelas anteriores, que son falsas, porque todas son falsas, lo que habían logrado, que era desaparecer a mi hija, ¿sí? En este momento está desaparecida y la señora Isabel Real del ICBF se niega a decir dónde está. Es decir, está secuestrada por el ICBF. Yo lo único que le estoy pidiendo a los magistrados es coherencia y respeto y responsabilidad por mi hija. Yo les estoy diciendo que todas sus tutelas son falsas para que me abran otra tutela para que responda un juzgado, que yo ya lo denuncié ante la Corte Suprema de Justicia. Por favor, señores, coherencia, díganle a la Corte Suprema que lo juzgue ya y que me devuelvan a mi hija. La van a matar. Si ustedes sacan alguna, si vuelven a, como el señor de la Sala Penal, el mes Darío Acuña, su sentencia, si llegan a matar a mi hija, es culpa suya. Es culpa suya, porque usted los está facultando para que la mantengan retenida y torturada, ¿sí? Estas son las Tribunal Superior de Bogotá, notificación 270539, Sala de Familia, 110010-203, 000-2024, 01579-00. Doctora Marta Patricia Guzmán Álvarez. Dice, accionado Juzgado 03 de Familia de Bogotá. Y la que llega el 20 de mayo, ayer. Imagínense, otra del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia. Nubia Ángel Burgos Díaz. Accionado. Juez tercero de ejecución de sentencias. Tutela 1100122100002024 00556-00. Ustedes. Y otra. El auto que manda la señora Marta Patricia Guzmán no descarga. La acción premeditada de la policía. La señora magistrada no se pronuncia de la falsedad enviada por el secretario Carlos Bernández Cotos de la Sala de Casación Civil. O sea, esta tutela la mandó el secretario Carlos Bernández Cotos de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Porque este secretario está implicado, ¿sí?, en el fraude procesal de la tutela que yo puse en el 2019 en la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, y la posterior en el 2020 también Sala Civil, donde al parecer ellos suplantan al magistrado Álvaro García. Entonces, esta acción, pero yo vuelvo y digo, no es el secretario aquí el responsable, es el magistrado, porque yo he actuado con base en la fórmula que ustedes dicen que hay que ingresar al despacho. Si yo no soy ingresada, eso ya no me compete a mí. Yo pruebo que yo ingresé. Al parecer, este desvío es para impedir que la impugnación sea conocida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el horror que nos hicieron vivir allí. Es decir, el secretario abre esta denuncia en el Tribunal de Bogotá, ¿sí?, en la Sala de Familia, este secretario. ¿Por qué? Porque tienen pensado que cuando, como a mí no me muestran tutelas, ellos suplantan las tutelas. Entonces tienen pensado que cuando sacar la tutela de la Sala Penal, ¿sí?, yo la impugne y la manden a la Sala Civil, y ya estas señoras o estas tres tutelas contra el Juzgado Tercero hayan dicho que el Juzgado Tercero de Ejecución de Familia no hizo ningún fraude. Estoy completamente segura, y sobre esa base entonces la Secretaría de Casación Penal va a decir que no hay, con la sentencia que encontramos en la Sala Penal y con la sentencia de la Sala de Familia del Juzgado Tercero, que no hay ningún delito. Yo ya me los conozco. Todo esto es el orden de la suplantación de tutelas para justificar